No podés ignorarlo. Es noticia, es debate. Es el tema del día. En Segundos Afuera. Recibimos en el piso a Romina Casal. Ella es martillera, corredora pública, tesorera del Colegio de Martilleros, emprendedora, 39 años, marplatense. Me gusta la data técnica que me tiran por acá. Bienvenida, Romina, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias por la invitación, por recibirme. Soy marplatense, nacida, pero Nacida. bebé, Caso necochense. casi parecido. Yo a los 2 años míos, mis viejos vinieron para este lado, así que ahí... 4 meses. Nacido también en Mar del Plata, pero necochense de corazón, sí. Por supuesto. Bueno, a ver, quiero arrancar la entrevista, porque el tema de la entrevista tiene que ver con alquileres temporarios, se avecina la temporada, siempre en esta época hacemos este tipo de notas para saber cuál es el porcentaje de aumentos que, bueno, fueron aprobados a través del Colegio de Martilleros, pero me gustaría arrancar nuevamente, porque no nos vemos comúnmente, por ahí nos vemos 1 o 2 veces al año, sí. Contar a la gente a qué se dedica el Colegio de Martilleros, de institución en la cual vos sos parte. Bueno, fundamentalmente se dedica a controlar la matrícula, sí. ¿sí? De la cantidad de colegiados. En este momento somos 82, 84, no recuerdo justo exacto, creo que somos 84. Y hay próximo nuevas juras. Okay. Así que bueno, no solamente abarca Necochea, sino el departamento judicial pertenece a Necochea, San Cayetano y Lobería. Ok. ¿Sí? Martillero público. Abro la carpeta martillero público ahí, sí. ¿A qué se dedica y qué potestad tiene? Martillero y corredor público, okay. ¿sí? Y bueno, y tasador también, o sea, está dentro del mismo título, bueno, en mi caso está todo junto. El martillero generalmente es el que hace las subastas, sí. ¿sí? Puede dedicarse a la parte judicial o privada, y el corredor es el que realiza el tema de la intermediación en la compraventa inmobiliaria, en las locaciones, así que es como el asesor, el que está en todas las partes fundamentales de la operación. Bien, y dentro del Colegio de Martilleros, más allá de controlar justamente quiénes son martilleros, quiénes no, digo, me parece que debe haber reuniones, charlas, cursos, hay un montón de cosas. Exacto, ¿no? Se brindan capacitaciones, siempre es para los colegiados, a veces hay notas o charlas generalmente dedicadas a toda la comunidad o el que esté interesado por ahí en realizar alguna operación o algo. Y bueno, y sí se capacita mucho, o sea, tratamos de reunirnos, no solamente de capacitación, sino de reunirnos como colegas, sí. Para dar los diferentes puntos de vista, o sea, desde los que tienen más antigüedad y más trayectoria a los nuevos. Me considero dentro de las nuevas, pero bueno, trabajo mucho, soy muy activa, entonces como que siempre trato de impulsar desde mi parte dentro del colegio este tipo de reuniones, porque está bueno saber las diferentes perspectivas de cada uno. Te pregunto cómo es ser martillero o corredor público o tasador en un país como en la Argentina, porque no todos tenemos, es un país bimonetario, sí. Referido a lo que tiene que ver con la venta de propiedades y demás. Sí. Entiendo que por ahí, por ejemplo, en la venta de autos puede haber un estado bimonetario, pero quizás como que se extiende más hacia los pesos. Pero digamos que la particularidad de las propiedades es en dólares o en dólares. ¿Hoy hay negociaciones en pesos todavía o no? Es en dólares, primero que es un sub y baja constante en nuestra profesión. Tenés momentos en los que estás reactivo, como por ejemplo con el tema desde que surgieron los créditos hipotecarios. Yo me matriculé en pandemia. Ok. Así que como que ya he pasado ya por un montón una de situaciones. Claro. Claro, sí, justo cuando iba a matricularme en realidad, después de haber estudiado y todo, que llegó el título, en marzo, cuando iba a presentar la documentación, pandemia, se cerraron todas las inmobiliarias, no se podía trabajar, sí. Suspendí la matrícula. Después, bueno, las particularidades de cada uno que subsistió, sobrevivió como pudo en la pandemia, y en agosto me pude colegiar. Ok. Así que bueno, ya arranqué con justo una temporada en las cuales teníamos un montón de requisitos para que la gente pudiera visitar, bueno, así que pasamos por todo. Después, bueno, en ciertos momentos se empezó a mejorar la situación a partir del 2021, 2022, y bueno, como que veníamos esperando el empujón de los créditos hipotecarios. Ok. Por suerte pudimos aprovecharlo mientras que duró la avalancha, pero bueno, trabajando un montón de horas, bueno, se sintió obviamente ahora el freno, sobre todo, o sea, si bien siguen estando, hay muchos requisitos más para cumplir, hay que demostrar otro tipo de ingresos, entonces a la gente le está costando mucho más precalificar para acceder a un crédito, así que es como que, bueno, eso que me hablas es luchar contra
remar contra la corriente todo el tiempo. Ahí me diste un punto que puede llegar a ser el que cambie o no cómo está el mercado. Digo, la actividad crediticia, ¿no? Hay créditos hipotecarios, no hay créditos hipotecarios. Exacto. ¿De qué otra cosa depende de que haya buena actividad? No, también de las movidas del dólar. Cada vez que hay corridas en el dólar, es como que el dólar está bajo, planchado como venía. Sí. La gente salió obviamente a sacar el dólar colchón, porque es lo que generalmente pasa. Hoy también tenemos otra diferencia, que o sea, yo lo veo de años atrás, que antes, por ejemplo, con un vehículo no llegabas a comprar una casa o un departamento. Tenías que entrar al vehículo, ahorros y quizás hasta un crédito o financiar una parte, y hoy es como que ¿Se han emparejado? Casi una camioneta 4x4 de las nuevas equipara el valor de un departamento frente al mar. Ok. Tenemos un... Bueno, un claro, hay vaivenes de la economía que van cambiando. Que hay gente que se pudo capitalizar por ahí con un vehículo en un momento y hoy accede casi a una propiedad mano a mano. Bien, más preguntas sobre la actividad de alquiler, de compra, venta y esas cuestiones. Digo, la apertura del cepo ayudó un poco a que haya otra movida. Ayudó muchísimo, pero bueno, ahora como que estamos de vuelta. O sea, cada vez que hay un movimiento grande así con el tema del dólar, obviamente igual siempre hablo desde mi experiencia, es como que notas el freno. Y por otro lado, a veces sí, es como que el que tiene los dólares ya guardados quiere hacerlos valer, entonces como que empiezan las ofertas a tratar de bajar el valor de la propiedad, o sea, llegar a un precio de mercado. Y bueno, eso también es otra de las cosas que marca. Sí, un freno que se vio en casi toda la actividad. Y que pasa, mal de muchos consuelo de sonso, dice el dicho popular, pero pasa siempre en año de elecciones que hay un freno antes de las elecciones, esperando una expectativa de que el mundo va a cambiar, después no sucede casi nada, como casi siempre, pero bueno, hay algunos cambios que por ahí favorecen o van en detrimento de otros. Referido a lo habitacional en Necochea, ¿cómo estamos? Tema alquileres, ¿hay crisis habitacional? ¿No hay crisis habitacional? ¿Hay casas en alquiler? ¿La gente decide alquilar por temporada? ¿Hay más alquileres por 24 meses? La cuestión contractual, te metí como 7 preguntas en una, pero digo, hablemos primero, si te parece, de alquileres 24 meses. Bien. ¿Hay disponibilidad o no? En el 2020, justo cuando yo me colegié, estábamos con la bendita ley 27551, que regulaba el tema de los 3 años, el aumento una vez al año. Bueno, ahí era un freno total. Conseguíamos un inmueble para alquilar, con suerte, por mes, y era como muy, o sea, llegabas a mostrarlo. Un cambio en la ley que supuestamente venía a arreglar un montón de problemas, pero que trajo más problemas que otra cosa. No, cuando se derogó la ley, para mí se solucionó un montón de cosas. Por eso digo, una ley que venía a arreglar cosas que supuestamente nunca al contrario, arregló, ¿no? O sea, para el inquilino estaba bárbaro, cuando arrancaba un alquiler, el alquiler era como mucho más alto por la escasez que había. Después, bueno, se sostenía en el tiempo que durante un año no tenía aumento, pero cuando tenía un aumento, en ese momento llegamos a tener el 25% de inflación, así que los índices llegaron creo que hasta el 250%, claro. Era como casi no impagable, pero si no empezábamos con la pelea de... Aquel que no llevaba su sueldo al compás de la inflación era casi inviable. No, era imposible, entonces llegábamos después a tener que hacer un arreglo de cómo se ajustaba, entonces a veces un arreglo por fuera era, bueno, ponerse de acuerdo entre las partes, o sea, entre el propietario, de no hacerles aumento todos juntos, sino cada 6 meses, o sea, a veces se negociaba, a veces inquilinos decían que no, pero después cuando llegaba el momento del aumento... pasaba que tampoco lo podían pagar, entonces ahí había que renegociar. La verdad que era como bastante tedioso toda esa parte porque fue malo para las dos partes. Tanto el propietario quedó desprotegido porque, por ejemplo, el tema de los depósitos cuando arrancaban eran muy bajos y después cuando el inquilino se iba no llegabas a pagar ni una factura de luz. Y también para el inquilino tener que ajustarse a ese nuevo aumento que tenía de alquiler, que ya, como decíamos antes, no tenía una proporción con los sueldos, porque iba ajustado. En ese momento el índice se ajustaba en base a los salarios y en base a la inflación, o sea, se hacía un promedio. Bien, y la inflación estaba por las nubes. Hablemos de la inflación, que supuestamente hoy está baja, digo, se para el consumo, pero baja la inflación. Hoy está más fácil, no sé, hoy está más fácil firmar alquilar, un contrato. Sí, desde que se derogó, al principio era como que costó, pero... porque la gente decía, no, pero no hay un acuerdo entre partes. Sí hay un acuerdo entre partes, como se hacía antes, porque por ahí, no sé, el propietario, no sé, es un jubilado, que no tiene recursos como para dejar impecable el inmueble antes de alquilar. Pero sí se podía consensuar de, bueno, no te cobro el mes de depósito, ocupate de pintarlo, lo vamos descontando Había todos más los libertades. meses. Hay más libertad porque hoy se puede establecer todo eso en un contrato. Vos arreglás las reglas de juego antes de alquilar.
Hoy los precios dentro de todo están normales. ¿Por qué? Porque si lo subís, te das cuenta que tardás meses en alquilar. Okay. Entonces hoy no pasa eso. Antes lo subías. Y como no había alquileres, al no haber mercadería en tránsito, no había forma de... O sea, sí o sí, como inquilino tenías que ir y pagar lo que te dijeran. Y hoy la libertad de esos contratos, digo, yo puedo arreglar con vos el alquiler de una propiedad por 5 años, por 1, por 2. Por lo que vos quieras, por el no plazo. No hay, digo... Generalmente se hace por 24 meses y también más que nada para no quedar con este desfasaje de... Primero, hoy la inflación está baja, entonces, bueno, hoy nos animamos todos, pero en Argentina nunca sabemos qué puede pasar. Entonces, hoy arreglás un contrato con un ajuste cada 3 meses, pero está la inflación al 1,9%, o sea que en los 3 meses no va a subir más de un 10%, estás tranquilo, pero un día te viene una suba de inflación, un golpe como pasó en épocas que estuvo el 25% y nadie te quería ajustar con un índice por inflación. Bien. Hemos hecho alquileres en ese momento y como que la gente estaba asustada y resulta que después se empezó a normalizar y eso también mejoró que, la tranquilidad de la gente para el momento de alquilar. Me dio la sensación en un momento, y repito, hablo de sensaciones porque no estoy metido en la conversación, me dirás vos si es cierto o no, porque ustedes tienen estadísticas, de que en un momento, no sé si es el ahora, el presente, se pusieron a la venta un montón de propiedades porque la gente no quería alquilarlas, no quería el problema de meter los inquilinos, de hacer la mantención, como decíamos, de lo habitacional, y hubo una crisis habitacional referido al alquiler. Sí. ¿Hoy eso sigue pasando? Mira, hay muchos inmuebles que estaban antes por temporada, después vamos a pasar a la parte de temporada, y que decidieron los propietarios cuando todo esto se normalizó y que se pudo llegar a un acuerdo entre partes, a ponerlos por 24 meses. Y hay muchas propiedades en venta, pero creo que desde la pandemia las hay. Cada vez aparecen por ahí más carteles de inmobiliarias. Es como que antes hubo un momento en que la gente no quería poner carteles de inmobiliarias por el tema de que alguien se metiera dentro de una propiedad o el tema de las usurpaciones, ¿viste? Los miedos de cada época, pero siempre hubo muchas propiedades en venta. En este momento, o sea, desde el año pasado a ahora, por ahí se notaron más, porque con el tema de los créditos hay gente que accedió a decir, bueno, vendo esta vivienda, porque por ahí en muchos casos era una sucesión y ya querían resolver esa sociedad, esa especie de sociedad entre herederos, y decidir cada uno qué hacer con su dinero. Entonces, bueno, es como que aparecieron muchas más propiedades por ese motivo. Es como que bien, y esto ya es un dato... El momento del crédito lo que hace es que vos vendés, pero empieza a circular toda una economía alrededor de eso. Y esto es un dato te diría, de un sociólogo tendría que hablarnos de esto, referido a el post-pandemia de disfrutemos el dinero. Exacto. Tengo esa propiedad ahí, está ese dinero quieto ahí, ¿para qué lo quiero? Si aparece una pandemia y en el día de mañana nos morimos todos, creo que una creencia medio de disfrutemos el ahora, vendé esa casa que tenés ahí, no renegues más con el alquiler, disfrutemos el dinero y vayamos, no sé, de viaje por ahí. Me imagino que fue un poco el cambio de la sociedad. Vamos a hablar de la temporada. Alquileres temporarios. Sí. Lo primero que quiero saber es ¿cómo se tasa el valor de alquiler de una propiedad? ¿Qué puntos se tienen en cuenta? La ubicación, Okay. El estado del inmueble, sí. La cantidad de personas que puedan ingresar Sí. cómodas. Siempre estamos hablando de cuestión de comodidad para el que alquila por temporada, que no es que se apilen 10 personas dentro de un monoambiente. ¿El mobiliario? El mobiliario, siempre que, bueno, obviamente en la calidad, los servicios que pueda tener también las amenities del edificio, en caso de que sea un edificio. Bueno, en base a todo eso. Nosotros nos reunimos siempre, todos los años, un grupo de colegas. Bueno, este año como que nos apuramos un poco más, no queríamos... O sea, es como que siempre arrancamos todos con la mentalidad de la preventa. No esperar a enero a ver quién viene a visitarnos, sino que la gente se organice para venir con tiempo, que pueda disfrutar y que, bueno, que pueda reservar. Antes de eso, ¿cómo fue el año anterior? Digamos, si hoy se puede hacer un balance, porque siempre hacemos la nota antes de la temporada 2025, ¿cómo fue para Necochea, referido a alquileres? Sí, si querés arrancamos incluso desde la 2021, 2020. Dale, cuando quieras, sí. Primero tuvimos pandemia, la gente venía por 3, 4 días, 5, por miedo que se enfermara en el camino. Después se empezó a mejorar un poquito cambian años las vacaciones, siguientes. Uno no tiene en cuenta claro, eso, pero cambian las decisiones de vacaciones. Yo tengo hasta una carpeta de temporada que siempre voy agendando hasta los días que hace calor, los días que hace frío, cuando llueve. Porque una todo bitácora, eso, muy bien, me gusta. Todo eso va marcando cada temporada. Entonces, ¿por qué voy a estas partes? Porque empezamos, o sea, que teníamos, o sea, me dedico con el rubro inmobiliario desde hace muchos años, pero trabajaba en una inmobiliaria
día. Y bueno, y antes la gente venía por semana, por quincena, por mes. Sí. Después empezó el alquiler por día. Sí. Bueno, con el tema de la pandemia venían 3, 4 días por las dudas. O en el momento era, te reservo más días, si está libre, porque, bueno, como hasta ahora no me enfermé, puedo continuar. Sí. En el 2022 empezó a mejorar un poco, ya teníamos vacaciones de un par de más días. Bueno, obviamente en el 2023, que no se podía salir al exterior, era como que la gente aprovechó y vino más a la ciudad, también nos acompaña el clima. La temporada del año pasado fue media rara, o sea, bueno, la anterior, perdón, fue con el cambio de gobierno, entonces también 2024, era como hasta último, sí. la de 23-24, ahí era como que la gente estaba con las dudas de me voy tantos días, llego o no llego, cómo reservo. Con la inflación que teníamos era imposible decirle a la gente que te voy a cobrar lo mismo, o sea, el 50% ahora y el 50% cuando llegue. Tuvo un salto el dólar, digamos que no es un dato menor, O sea, en esa no temporada sabíamos ni cómo particular. manejarnos, porque si lo dolarizábamos, la gente por ahí en Necochea no tiene esa costumbre de dolarizar, no nos pasa lo mismo en Quequén, el alquiler temporario en Quequén, o sea, ya está ¿En como el río dolarizado. separa la modalidad de alquileres? Es tremendo. Pero nos pasa, o sea, ¿Qué allá tiene que ver con el pueden público que viene? con el público que viene, o sea, son el que quiere Quequén, no quiere Necochea, o viene de paseo un día a Necochea, pero generalmente el que quiere Quequén. Yo, por una cuestión de logística, no hago alquileres en Quequén, hice en las primeras temporadas, me encantaba, pero el tema es que ir y venir a cada rato, la verdad que me complica, entonces me enfoco en Necochea, por una cuestión de cercanía. Pero sí, o sea, ves ese cambio. Entonces acá no podés dolarizar el valor de un alquiler, aparte porque la gente, entre pagar en dólares acá, después decide, no, me voy a otro lado, y empezás con todas esas cuestiones. Que en aquel momento, en el 2024, explota el dólar, pero no a todos los explotó el sueldo. Entonces, Exacto, no podías sí. respetar el valor del dólar cuando una temporada ya estaba reservada, ¿no? Tal cual. Entonces, bueno, el año pasado, que ya estaba todo como más estabilizado, sí, tomamos la situación de reservaban con un 50%, se establecía un valor, Sí. se reservaba con un 50% y el 50% lo abonaban cuando llegaban acá. Pero lo que te aseguraba es que entre septiembre y octubre y noviembre vos ya tenías reservada la mayor cantidad de plazas de temporada. ¿Por qué? Porque nosotros luchamos con algo, más allá de que somos una ciudad turística, que es el clima. El clima, bien. El que viene cerca de la zona, si mira el pronóstico y dice que va a llover, que hace frío, no vienen. Inclusive nos pasó el año pasado que había días que hacía 23 grados y se sentía el calor porque estaba pesado, pero la gente de la zona a último momento cancelaba porque me decía no, porque hace frío, porque no voy a poder ir a la playa. Entonces, la estrategia justo de siempre cerrar los valores de temporada en esta fecha es tratar de cerrar la mayor cantidad de plazas, alquilar la mayor cantidad de inmuebles posibles y tener una temporada como más tranquila. Bien, bien. Estamos charlando con Romina Casal, ella es martillera y corredora pública, tesorera del Colegio de Martilleros, hablando un poco en el anticipo de lo que tiene que ver con la temporada 2026. Si hay alguien que tiene el termómetro de cómo viene la temporada, son ustedes. Sí. ¿Cómo se avisuala la nueva temporada? Y ahora me vas a contar un poco de cuál fue el margen o cuál fue el porcentaje de aumento que se va a dar respecto a esta temporada con la anterior. Digo, Sí. en futurología, ¿cómo la ven? ¿Qué piensan de la nueva temporada? Hay que ver qué pasa porque siempre tenemos el parámetro de las elecciones Ok, nosotros. después de octubre se va a saber, Sí, va a haber más es certeza. como que los años que no hay elecciones, la gente en agosto, septiembre ya empieza a reservar, o por lo menos empiezan las consultas. Hay un montón de consultas, sí, todavía no cerramos nada, porque si bien tenemos ya valores establecidos, el catálogo nosotros lo empezamos a armar en esta época, Bien. porque es los inmuebles que están en condiciones, por todas las cosas que pueden pasar en el camino, que esté todo funcionando, y entonces ahí ya salimos a ofrecer el inmueble. Entonces primero hablamos con los propietarios, definimos el valor, bueno, acordamos todo cómo va a funcionar el trabajo temporario y después ya arrancamos con la preventa, que arrancamos siempre en octubre, así que ya en breve En estamos días más, bien. en días más. ¿El porcentaje de aumento referido a la temporada anterior, cuál fue el acuerdo? El acuerdo es entre un 20 y un 30%, depende de la propiedad. Ok. Ronda casi un 25, un 22%. 30% a veces en inmuebles que por ahí estaban en una situación y obviamente los mejoraron. Ok. Los valores que siempre hablamos, que después va a salir publicados del colegio, les vamos a dejar, siempre armamos como un esquema Sí. de valores sugeridos, porque nosotros no determinamos un precio, sino lo determina Claro, el mercado. un monoambiente no Nosotros tiene que ver de con otro monoambiente, digamos, hay que ver un montón de Ni particularidades. en el mismo ¿no? edificio, ni en que estén uno al lado del otro, Claro. salvo que sean edificios nuevos que están todos hechos iguales, pero bueno, pero también, Así que entre un 20 y un 30%, promedio 25 referido a la temporada anterior. a la temporada anterior. ¿Qué sale un departamento? Vamos a una familia tipo, pareja, dos nenes Sí. que quieren venir
10 días a la ciudad de Necochea en el mes de enero. Sí. ¿Se tiene un precio de referencia ya? Vamos a hablar de un precio de referencia de 55.000 pesos por día. Ok. ¿Sí? Para 4 personas, puede ser, o sea, 3, 4 personas, pero bueno, para un monoambiente se adapta. Obviamente que va a depender el valor exacto, o sea, el precio, Las condiciones de la propiedad. O sea, no es lo mismo un departamento con vista al mar que un departamento a 4 cuadras del mar. O sea, alrededor de 550.000 pesos, 10 días 10 en días en Necochea Necochea. en alquiler. En alquiler. ¿Se toma en cuenta, a ver, estamos sometidos nosotros, sumergidos si se quiere, o estamos territorialmente metidos en la costa atlántica? Sí. ¿Se tiene en cuenta el parámetro de cuánto vale un alquiler en Mar del Plata o no? Generalmente tenemos un valor similar. La diferencia que tenemos con Mar del Plata, bueno, más allá de la infraestructura, es que también Mar del Plata tiene una cantidad de plazas para completar Sí. que es mucho mayor a la de Necochea. Ok. Entonces, ¿Pero obviamente, en precio estamos parecidos? en el precio siempre estamos muy parecidos, sí. Por ahí ellos te marcan por ahí un valor menor en cuando te marcan la estadística o esta Sí. pretemporada, Sí. pero después no es la realidad. O sea, nosotros siempre ponemos un valor, o sea, sugerimos un valor base Sí. y de ahí cada uno evaluará si su inmueble está en esas condiciones, está mejor o está peor. O sea, o por ahí no se adapta a eso y decís, bueno, quiero concretar de cerrar toda la temporada, es el número que le sirve a veces al propietario. Bien, me hablaste de que el precio de un alquiler de un departamento depende mucho de los amenities que tenga el edificio Sí. y un montón de otras cuestiones. Sí. En esos parámetros, Sí. ¿los servicios de la ciudad entran también en el valor del alquiler o no? Digo, a ver, hablo de un día feo en Mar del Plata, no es lo mismo que un día feo en Necochea. No. por Hablo supuesto. del entretenimiento, hablo de la temporada. ¿Eso se tiene en cuenta también a la hora de poner un precio? Eso se tiene en cuenta porque obviamente apostamos a que se complete la plaza turística de ese inmueble, porque nosotros Ok. lo que tenemos que concretar es que el propietario termine con una temporada contento, digamos, que le sirvió tener en alquiler ese inmueble. Pero bueno, con temporadas anteriores hemos tenido ciertas situaciones que, por eso es que hay muchos inmuebles que aparecieron de vuelta por 24 meses. Ok. Lo saco de la plaza, la temporada no es tan buena. Aparte también, por ejemplo, este año, o sea, la próxima temporada, tenemos carnaval que nos corta a mitad de febrero. Ok. Se termina el carnaval y es como pasa siempre. termina la la temporada. Tenemos una temporada de 40 y pico días. Tenés clientes, me imagino, que te llaman por teléfono y te dicen, Romy, necesito que vengas a ver el departamento, lo refaccioné, qué sé yo. Llegás al departamento y te ponen la disyuntiva. Sí. ¿Qué hago, Romina? ¿Lo alquilo por temporada o lo alquilo por 24 meses? Bueno, Depende de la fecha en que se pone en depende alquiler, de la fecha ¿no? que se ponga en alquiler. Una cosa es querer alquilarlo ahora y otra cosa es venir en enero a ver qué puedo salvar de la temporada. Ok. Ahí ya Cuando no es estamos la misma casi regla. encima de la temporada, casi siempre conviene Conviene alquilarlo por temporada. por todo el año ya. Ah, ¿por No, todo no, el no, año? al revés. Sí, al revés. O sea, si estás en esta época y querés alquilar tu inmueble por temporada, Sí. perfecto. Estás a Si tiempo. Estás a tiempo. Para ponerlo en condiciones. Tratamos también a veces nos pasa que vamos a ver un inmueble y hay gente que dice, bueno, quiero poner mi inmueble por temporada. Y resulta que vas y no está preparado. Ok, ok. ¿Sí? O sea, por ahí los colchones no son nuevos, la ropa de cama tampoco. Y cuando empezás a hacer el análisis para equiparlo como debe estar, los números no te dan. Ok. Si vos lo preparaste durante todo el año o ya venís trabajándolo, tenés la posibilidad de alquilarlo de marzo a diciembre a algún estudiante o alguien que viva solo durante ese tiempo, Sí, que sí. por ahí se van de la casa de los padres, vuelven. Bueno, ahí es otro panorama. Pero si vos tenés que armarlo de cero hoy, empezá a calcular el costo de los electrodomésticos. Si bien ha bajado un montón todo, Sí. los costos para alquilar por temporada, hacé la cuenta simple, los 55.000 pesos por día, por ejemplo, en un monoambiente, Sí, sí. suponiendo que alquilas 45 días, y empezás a descontar todo lo que tenés Todo que lo equipar. que tenés que agregarle Lo para que tenés mejorar que el equipar, el departamento, costo de honorario, el costo de limpieza, los productos de recambio, o sea que tenés que... Hay productos que por ahí no se contabilizan, pero que son un gasto también. Desde bolsa de residuos, papel higiénico, detergente, lavandina. sí, son Empezás a sumar todos todas esos las ítems, cuentitas. Bien. todas las cuentitas, y después decís, no me da el número para alquilarlo por temporada. Entonces prefiero alquilarlo por todo el año. Te hago la última y te la tenés que jugar en esta. A ver. Así. Yo sé que te puede traer problemas. Ay, no. No, ¿cómo estamos referidos al nivel de propiedades para alquilar en Necochea? Se habla de el nivel de turismo que puede llegar a recibir una ciudad como la nuestra, Sí. siempre, y hablo de nivel socioeconómico. Sí. Y siempre estamos con aquella disyuntiva del huevo o la gallina. Si hacemos propiedades más costosas, la gente no va a venir,
pero si no están, tampoco van a venir. Entonces Tal hoy cual. ¿cómo estamos? ¿Estamos con un turismo barato en alquiler? ¿Estamos con un turismo cómo? Desde hace muchos años estamos con un turismo barato. Ok. Sí, Que se busca tengo que eso. decir, no me lo pongan de No, titular, no, pero digo, No. el turista que viene Pero en Necochea busca sinceramente, eso. eh, ¿O no hay oferta de propiedades más caras? Tenés de todo, tenés y aparte lo que esto creo que es un trabajo de colegas, de martilleros, de los profesionales en sí que nos dedicamos a este rubro, es de mejorar lo que estamos ofreciendo. Ok. ¿Sí? Eso pasa de la estrategia de cada uno. Obviamente que uno quiere agarrar esa propiedad para alquilarlo, siempre que esté en condiciones, obviamente, pero a veces hay cosas que sí o sí tenés que ir diciéndoselos al propietario, porque tuvimos una cantidad de plazas, que todavía las hay, de inmuebles que entras y te llevan al tiempo. Ok. Están venidos abajo. No son una propiedad Yo para fui a alquilar. Cuba en el 2017 y parecía que estábamos en 1950. Sí. Bueno, a veces hay inmuebles que entras y parece que entras en los 70 o los 80. Ok. Entonces, mejorar eso. Hoy tenés un montón de alternativas que no necesitas entrar en obra para mejorarlo. Yo soy medio utilísima, me gusta reciclar todo. Falta inversión, ¿crees? Pero por lo menos mejorar la cara y no encontrarme con el mantel de hule que tiene 30 Sí, años, sí. el azulejo de colores. Está bien. Bueno, hay un montón de cosas que se Qué pueden tristeza mejorar. me da cuando hay azulejos de colores, les digo, es algo que a mí, pero me la baja mucho. Sí, pero bueno, lamentablemente hay un montón de formas de tratar de mejorar eso Bien. sin tener que romper el baño, pero por lo menos si no podés mejorar eso es pintarlo, a veces no precisas pintarlo todo, hacer Hay un montón de retoques, los herramientas como para roces, darle un toque más. cambiar todo lo que es la ropa blanca, Ok. ponerle fundas a los colchones, son un montón de detalles que hacen que cambiar las almohadas, chicos, a veces parece una pavada, pero nosotros arrancamos. Por eso que arranco Te en cambian junio, las julio, vacaciones, claro, sí. arrancando con los propietarios, este año tenemos que hacer tal cosa. Cuando recién arranqué a trabajar, había tomado un montón de departamentos, obviamente era la necesidad de trabajar, pero a veces hasta me daba vergüenza lo que tenía que ofrecer. Entonces, bueno, empecé a tomar la postura de, yo no quiero ofrecer esto, Ok. quiero cambiarlo, entonces hablo con el propietario, bueno, este año tenemos que cambiar esto, este año tenemos que cambiar el otro. Hay ¿Y te dan bola los que tienen- propietarios? Sí, o sea, cuando vos se lo haces ver y ven que de temporada una a otra va cambiando, es como que el propietario accede a cambiar. Por ahí no todos, a veces entiendo que la situación económica de todos no es igual, pero bueno, es como que el que apuesta a continuar alquilando por temporada lo cambia. Pasaba, por ejemplo, con los televisores. Claro. Tuvo. Existe mucho, están todavía Sí, los televisores hay grandes. algunos Sí. que están, bueno, en Bien. la mayoría de los inmuebles ahora hemos logrado cambiarlos, pero es como que... Prendés y esa está mental- César Macetti, ¿viste? No sabés cómo, pero ocurre. Claro. ¿Cómo? Que No, está pero la todavía rea en la funciona. tele. Todavía funciona, te Claro, dicen. lo viejo funciona, Juan, no va para todo. No va para todo, Hay, no, no. hay algunas cosas que cambian. Exacto. En este caso, no. Es Me como gusta. que la gente busca mejorar. Si no podés poner un Smart, aunque sea un LED, pero Bien. que mejore por lo menos la estética del inmueble, que no entres a un inmueble que esté parado así hace 20 años. Bien, te comprometemos para después de octubre, que seguramente en primeros días de noviembre van a empezar o no. Bien. Veremos qué es lo que pasa, las consultas referidas a la temporada 2026 para tener ya un número de cómo podemos esperar la cómo vamos próxima con la temporada. temporada, exacto. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Romina Casal, parte del tema del día de hoy, precios de alquileres para la temporada 2026. Se me hacía tarde.